Buenos días. Mm, Muy buenos días, Hoy, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? eh, ¿cómo están? Hoy tenían una actividad, tenían que ver un video antes de continuar con el avance. Era relacionado a, ¿no?, un video que les había para el día, que hacía un análisis, habíamos ido comentando, ¿no?, sobre el tema del régimen económico en Bolivia. Habíamos estado viendo una breve crítica, ¿no?, de forma superficial a lo que es el régimen autonómico. Entonces, este video general, que ha sido sacado por el Servicio Estatal de Autonomías, pues ha sido realizado la gestión 2020, como han podido dar, a los que han visto, como han podido ver. Entonces, criticaba, digamos, la gestión del anterior gobierno. Pienso que toda crítica es buena, siempre y cuando esté fundamentada, digamos, pero lo que nos interesa a nosotros no es, digamos, el tema de la posición ideológica. Nos va a interesar las apreciaciones que han hecho a este video. Entonces ahí yo les decía en la anterior clase, se planteaban la pregunta, ¿no? Somos un Estado autonómico, entonces en base a esa pregunta han ido generando diferentes análisis. Voy a ir comentando lo que hablaron, y si alguien quiere participar, pues lo realiza, ¿no?, de forma voluntaria. No vamos a ir presionando, porque no quiero estar hablando solo con él. Bueno, voy a preguntar a veces los nombres y no me responden, ¿no ve? Entonces, vamos a iniciar ya para ir ganando tiempo. A ver, ¿qué hace referencia a este video, estimados? Hace referencia a que desde la fundación de la República, pues hemos tenido un país centralista, en todos los ámbitos, principalmente en el tema legislativo, en el tema de sus responsabilidades. Es decir, que toda la inversión pública, los proyectos, políticas, tenían que pasar por las decisiones del nivel central del Estado. Es decir, ellos tenían el poder, ellos tenían el... habíamos hablado también en un tema sobre los hitos y eventos que eran importantes, que habían ayudado a consolidar hoy en día nuestra autonomía. El tema de la descentralización, ¿no? Siempre han buscado descentralización, siempre han buscado ejercer responsabilidades para mejorar sus condiciones de vida. Después de ese largo proceso y después de haber consolidado ese evento, los diferentes eventos que se han ido dando a lo largo de la historia de la República de Bolivia, hoy Estado plurinacional, nos hemos encontrado con la fecha del 2004, el 2004, con una crisis no solo económica, una crisis política que generó, digamos, el cambio del modelo centralista a lo que es hoy en día el modelo autonómico, ¿no? Una serie de procesos históricos y factores que han contribuido a ¿qué? A consolidar lo que hoy es Bolivia con el tema de la autonomía. Entonces, muchos han intentado confundir el tema de la autonomía, más lo han utilizado en discursos políticos para favorecerse, ¿no? Y hemos visto algunos políticos que tenemos autonomía, nos dicen tenemos mejores condiciones de vida, pero esa no es la realidad que se refleja en nuestro país. Puede haber avances, evidentemente sí, pero no, es muy limitado. Entonces, el tema de la autonomía, pues tendríamos que analizar, ¿no?, por ejemplo, de las normativas autonómicas, el desarrollo de las cartas orgánicas. Tendríamos que analizar el desarrollo de los estatutos autonómicos departamentales, indígenas, originales, campesinos, es decir, si se consolida lo fundamental que es la normativa. A la par de ello, estos municipios o los municipios, departamentos y de la autonomía regional que tenemos ahora en el Gran Chaco, están pues, han ejercido sus competencias. Y ¿cómo sabemos que han ejercido sus competencias? Pues simplemente mirar a nuestra realidad estatal, es decir, en torno, habrán mejorado nuestras condiciones de vida desde el 2010, tendremos mejores servicios básicos, nuestras calles estarán asfaltadas, empedradas,
tendremos, digamos, mejor salud, mejores campos deportivos, mejores infraestructura en el tema de la educación. Entonces, ustedes responderán. Ahora sí, ¿me escuchan? Acabo de sufrir un bajón de mi internet, no sé. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor, lo escuchamos. Los reclamos correspondientes. Y ya me está molestando bastante esto, ¿no? Ya. Entonces, como les decía, podrán ver pues en la realidad estatal cómo si se ha consolidado el tema de la autonomía, ¿no? En sus diferentes ámbitos. Dentro de ese marco, entonces, ustedes se responderán y dirán, no, sí, tenemos mejor salud, tenemos mejores colegios, o simplemente en estos 10 años, a partir de 2009 a 12, los 12 años, no hay ningún cambio, ¿no? Ahí está la crítica, más o menos, que se referencia al tema de la autonomía. Entonces, ¿cómo vamos a ir desarrollando el modelo autonómico? Pues primero ver si tenemos las normativas suficientes relacionadas al tema de la autonomía. Por eso es muy importante que los municipios, los departamentos, las autonomías regionales tengan pues sus estatutos, sus cartas orgánicas para poder ejercer a mayor profundidad su autonomía. Eso es uno. Ya. Como había comentado, tenemos una autonomía con varios niveles. Hay dos niveles, yo les estoy comentando, un nivel centralista y un nivel subnacional. El nivel central del Estado y el nivel subnacional, el departamento, municipio y todo. Aunque ahí decían la sentencia constitucional no muy clara, un poco ambigua, que las que les di la lectura, que dice, ¿no?, que somos un país con autonomías en 4 niveles, te hablan, departamental, municipal, ¿no? Pero no te hace una explicación muy fundamentada, les decía, así que se van a quedar solo con 2 niveles de gobierno, nacional y nivel subnacional. Entonces ya se ha ido consolidando esa idea también en todo nivel. Ahora, tenemos, digamos, normativa, tenemos las competencias, responsabilidades que las denominamos en términos simples, tendremos los recursos económicos. Ahí está la pregunta, ¿tendremos la plata como para ejercer estas 3 autonomías? Pues la respuesta va a ser siempre no. Hay que consolidar un nuevo pacto fiscal en el cual pues se puedan consolidar nuevos acuerdos, nuevos ingresos para los municipios. Si bien ha habido normativas desde 1994, 1995, por ejemplo, la ley de participación popular, la ley de descentralización administrativa, que también han incursionado bastante en el tema de asignar responsabilidades al nivel local, pues todo eso solo quedó en lo formal y al parecer lo mismo está quedando en el tema de que seamos autonomía. Ahora se consolidará un cambio, es la idea, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos que entrar como juristas, estimados, hacer las críticas respectivas, pues iniciar, digamos, algunas propuestas y darles salvedades desde este punto de vista. Ahí tendríamos que utilizar un poquito lo que es el derecho político, no más que el tema del derecho en sí. Por ejemplo, hacían una crítica también en el video, recuerdo, que el de la ley 341, la ley 341 que es pues del control social, y decían que el control social, por ejemplo en 1994 con los famosos comités de vigilancia que había en 1995 que hacían seguimiento, pues se ha deformado, te dicen, pues este control social no es un control efectivo. La normativa es muy genérica, no especifica quiénes, cuáles son sus funciones, entonces no están funcionando como corresponde. Y eso también se van a ver en la realidad, estimados. El control social no se refiere pues a las organizaciones sociales que se presume que van a ir a controlar, no fiscalizar, controlar la gestión pública, es decir, dónde se va a invertir, cómo se va a invertir y
siempre tratando de ver las necesidades prioritarias, digamos, de esa jurisdicción territorial. Pero a veces el control social no lo entiende así. El control social confunde sus funciones. No confunde sus funciones y simplemente está fijándose y llevando los chismes. Eso es también una realidad, ¿no? Control social se está fijando si el alcalde se emborracha, si el gobernador se emborracha, come, se va a fiestas. Eso es lo que a veces el control social hace, simplemente por no ser afín a, digamos, a esa autoridad, pero lo único que hace es pues hacer daño y no está cumpliendo sus funciones, ¿no? Ahí es un detalle. Entonces el control social también a veces se corrompe. Yo he visto mucho donde los municipios que he trabajado, pues el control social venía y le decía al alcalde, ¿no? Así, textual, miren, yo te voy a ayudar, alcalde, voy a estar como control social esta gestión, por lo tanto, si quieres que te ayude, pues tienes que hacer algunos espacios, ¿no? Algunos espacios, entonces yo te voy a seguir colaborando, ¿no? Entonces, recuerden que para las firmas, presentaciones de los POA y algunas contrataciones, digamos, obras, pagos de obras, pues ahí tienen que firmar el control social, dando un cierto aval, ¿no ve? Ahí también las empresas están abonando. El control social ya se ha también desnaturalizado, ya no controla, sino ya es parte de ese sistema de corrupción, en la mayoría de los casos, y en algunos, claro, ejercen, ¿no?, de forma consciente también su trabajo, pero la realidad es diferente hoy en día. Entonces, por eso ya no cumple esa función. Ya lo han visto de un tema más económico en la mayoría de los casos, o simplemente para conseguir sus espacios políticos o hacer recomendaciones en el municipio o en la entidad autónoma para que puedan trabajar sus familiares o amistades, ¿no? Esa es la crítica que también, que no lo hacían en ese sentido, lo hacían más general, pero esa es la realidad, ¿no?, que vivimos en el tema autonómico. A ver, a partir de esos comentarios se habla de un intervencionismo del Estado. Yo les decía un término que utilice, pues estamos siguiendo un sistema paternalista. El Estado aún cree que son las entidades autónomas son menores de edad y dentro de esas estamos nosotros, la sociedad, pues las va a tratar como menores de edad. ¿Qué implica que te traten como menor de edad? Pues te va a decir qué hacer, qué comprar, qué no hacer, y también te va a decir cuánto te va a dar para tu recreo o para tus gastos, en términos simples. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy limitante los recursos económicos, entonces aún sigue el Estado interviniendo en el tema de las obras del municipio. Aquí algo que me llamaba la atención y es verdad, en el video alguno que lo ha visto lo recordará, hace referencia, pues, estimados, a que hay un intervencionismo disimulado del Estado al municipio. ¿Y cómo hace esa intervención? Te dicen, ¿no? A través de sus presupuestos y a través de la planificación. El nivel central central del Estado, pues, propone obras a través de convenios intergubernativos, y en esos convenios pueden ser proyectos de riego, de agua, todo. Asume que el nivel central del Estado va a dar 50%, digamos, del monto, y el municipio el 50% del otro presupuesto. Obviamente, parece ser que está bien ahí porque no está dando el Estado, pero en ese 50% que el Estado te da, pues te condiciona también cómo va a ser la obra, a quién inclusive vas a invitar en el tema de la contratación. Muchas veces pasa eso, o en todo caso lo deja el municipio. Pero hay condiciones las que tiene que cumplir el municipio en el tema de la inversión que va a realizar. Pues ahí hay un intervencionismo. Otra forma de intervenir, pues, es ya obligar a los municipios a hacer compras. Yo recuerdo que ha sucedido con el tema de las quipus. Recordarán, las quipus, por ejemplo, el gobierno decía, todos los municipios están obligados a comprar y dotar de medios tecnológicos a los estudiantes, ¿no?, de primaria, secundaria, más que todo. Entonces, eso pasó hace muchos años. Entonces, obligaba a los municipios a comprar las quipus, obligaba. Y hacía débitos directos a través de una ley nacional, débitos, es decir, de sus cuentas del municipio, un débito, un pago automático. ¿Qué les parece? Entonces, ahí había un problema.
sí, había un problema en el sentido de que ya pues te está condicionando y te está gastando la plata que no corresponde. Y así una serie de ejemplos. Entonces, a eso se refiere cuando te dice hay un intervencionismo en el tema del presupuesto y planificación. El nivel central del Estado planifica, aporta un montito, invierte la entidad autónoma, pues, y ya ahí está el tema también de la intervención, si se dan cuenta. Entonces, los que hemos ido trabajando, digamos, en el nivel autonómico, hemos podido ver, digamos, ese tipo de condicionamientos que parece que favorecen a la población, pero a veces el municipio hace gastos que no, digamos, no ha presupuestado. Por ejemplo, otra imposición que les comento era, pues, antes de esta gestión, había las famosas viviendas que ha dotado en el área rural, no sé, muchos deben conocer, pero ¿qué hacían? ¿Qué hacía el gobierno? No, el gobierno venía, nosotros les vamos a dotar viviendas, pero ¿saben qué? El 40 al 30% de las viviendas, el monto de las construcciones, el restante del porcentaje que sobra lo va de su presupuesto que tiene de coparticipación, lo va a dar el municipio. ¿Qué les parece? Y a veces por la presión social que hacían las organizaciones sociales, no queremos nuestra casita, no tenemos, a pesar de que tienen un montón de casas en el área rural, no iban a presionar al municipio y les decían sí o sí tienes que firmar ese convenio intergubernativo. Ahí la presión a veces es fuerte, el municipio, el alcalde, por no tener problemas, firma y tiene que hacer modificaciones presupuestarias de algunos programas y está generando el tema del tema de las casitas, ¿no? Muchas de las casas que pueden ver, una buena parte, no son pues de complemento de financiamiento total del nivel central del Estado. Ahí también el municipio ha sido obligado en esas formas a poner plata desde cierto punto de vista, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, son esas formas que ha encontrado el gobierno, digamos, de asfixiar en el nivel autonómico en el tema de la economía. Lo mismo pasó a nivel departamental con relación al tema de carreteras, el tema de la consolidación, digamos, de carreteras interprovinciales, ¿no? ¿Qué sucedía? Recordemos que la gobernación, en una de sus competencias, pues el mantenimiento y la elaboración de carreteras interprovinciales. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué hacía el gobierno? Iba a las comunidades, a los municipios que son interesados, les planteaba, digamos, un 40% también de la obra de la carretera y el restante, como está en la jurisdicción, pues tendría que dar la gobernación, te dice. Si indirectamente, pues está obligando a la gobernación a invertir en algo también que no había presupuestado, a partir de la presión social y de las organizaciones sociales, ¿no? Eso le pasó a Patsy, le pasó, tal vez supongo que le va a pasar también a este gobierno. Es la lógica que ha manejado. Entonces, ahí estamos viendo que han buscado otros mecanismos de presión para consolidar, digamos, la supuesta gestión en el nivel autonómico. Lo correcto sería, estimados, pues, que el nivel central del Estado, pues, otorgue recursos económicos a estas entidades autonómicas. Es decir, no estar buscando la presión desde un punto de vista y elevarse la flor, sino tendría que estar buscando darles más plata. De forma autónoma, independiente, pues el nivel autonómico estará haciendo la gestión de obra, ¿no? Entonces ahí están las críticas que se puede percibir que han dado de entender en el video, ¿no? Pero no lo han hecho de forma específica, como ya lo estoy planteando. Entonces, hay otra forma de control también que hay al nivel autonómico. Ustedes van a ir viendo, por ejemplo, en el tema de las competencias que tiene el nivel central del Estado. Habíamos hablado de competencias privativas que tiene, que les vamos a ir viendo, competencias compartidas, concurrentes y exclusivas, ¿ya? Esas son 4 competencias, 4 responsabilidades que están a partir del artículo 397, creo, de la Constitución Política del Estado, si gustan lo ven. Ahí están esas competencias y te dicen, ¿no? ¿En qué consiste cada una de ellas? En términos resumidos, se van a ir dando cuenta que en esas competencias el que legisla la mayoría de las veces es el nivel central del Estado.
Es decir, a partir de una ley que va a generar el Estado, entonces van a hacer la reglamentación y la ejecución de las competencias, con excepción de las competencias exclusivas que corresponden al nivel departamental y municipal. Ahí también es una forma de control, te dice, del Estado. ¿Sobre quién? Sobre el nivel subnacional. Entonces, ahí la respuesta es evidentemente muy clara. No puede haber gestión si todo está a favor del nivel central del Estado. Se generan normativas, sí, pero estas normativas más están asfixiando el presupuesto del nivel subnacional. Se debería ejercer sus facultades de acuerdo también y sus competencias de acuerdo al nivel de plata que tengas, ¿no? Es como ustedes, estimados, es como ustedes tienen su familia, sus papás, los que dependen de sus papás, ya a la universidad vas a ir hoy día, ya ¿cuánto te voy a dar? Te voy a dar, digamos, 15 pesos, 20 pesos, ya hoy día tú vas a estar en la mañana, ya te va a alcanzar para tu comidita, a mediodía alguito para tu refrigerio, si de unos 10 pesos, tu pasaje 5 pesos, ahí tienes 15 y 5 pesos extras para cualquier cosa. ¿Qué pasa si aparecen cosas externas? Otras cosas, un texto o una fotocopia que les va a dar su docente, les va a faltar plata. Entonces, por lo tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, hoy día dos cosas voy a hacer, no como. En el municipio pasa eso, entonces lo que tenía que hacer, entonces lo voy a utilizar para otra cosa. Lo mismo van a hacer ustedes, en su día no voy a comer, esta plata del que voy a comer me lo voy a invertir en esas fotocopias. ¿O qué va a pasar? Había sido mucho la fotocopia, entonces dices, ¿qué voy a hacer? No hay más plata, no hay más recursos, solo me han presupuestado para esta semana esto. Entonces voy a esperar mi almuerzo de hoy día y mañana y con eso voy a adquirir el texto que me han dado. Entonces, lo mismo hace el municipio. No tengo plata, entonces esta gestión este año voy a procurar, digamos, no hacer muchas obras en este ámbito, lo voy a meter en una bolsa común, al año voy a empezar a hacer gestión con la plata que he ido acumulando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en forma simple, digamos, he tratado de explicarles cómo funciona más o menos el municipio y cómo va a influir bastante en el tema de los recursos económicos. Entonces, todo es cuestión de dinero para el tema de la gestión pública. Entonces, miren, en el tema de la autonomía, entonces sería buscar, digamos, para muchos, una modificación en el plano constitucional. Tendríamos que, primero, o darle más plata al nivel subnacional o en su defecto, estimados, quitarle competencias, quitarles responsabilidades. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay que quitarles responsabilidades para que no tenga muchos gastos y pueda ejercer lo que tenga que ejercer con calidad. Ahí está el tema, calidad. Entonces, tiene que haber entonces una modificación en la asignación competencial en el nivel, en los niveles subnacionales. Sería la propuesta, o incrementar el tema económico. Entonces, otro problema con ese detalle es pues la no independencia fiscal, es decir, tenemos, si bien el municipio, gobernación, entidades autónomas generan el tema de impuestos, pues el nivel central del Estado se sigue agarrando toda la mayoría de los impuestos, ¿no? Se sigue agarrando el tema de los impuestos, lo cual no genera pues una independencia fiscal. Entonces, eso sirve para el tema de la generación de obras. Ahora también existe bastante debilidad institucional en los municipios, no solo por el tema de las personas que no tienen capacidad y experiencia en la función pública, también existe por el tema de la infraestructura de los municipios. Muchos municipios pequeños, por ejemplo, no tienen una infraestructura adecuada para el trabajo, apenas están consiguiendo internet, apenas están consolidándose, digamos, sus equipos, todo bien para encaminar. Pero ¿qué pasa con eso? Simplemente se centraliza en un solo lugar, no tiene plata para descentralizar a las subalcaldías, ¿no? Como pasa en las ciudades grandes que tienen un poquito más de recursos. Se dan cuenta, entonces hay una debilidad institucional desde el punto de económico y también en el tema de los recursos humanos que tengan estos municipios. Es recuperación de los pactos locales.
es otro punto también que hay que tomar en cuenta, porque ahí viene los acuerdos que debería existir en mancomunados para mí entre los diferentes municipios para mejorar la gestión pública. Lo ideal sería, por ejemplo, igual que en otros países, generar mancomunidades de municipios para generar grandes proyectos, hacer grandes proyectos, ¿no? Se ha intentado, por ejemplo, veía, han intentado hacer el gobierno el de La Paz, el municipio de La Paz y el nivel, y aquí el municipio del Alto, ¿no? Con los alcaldes que están saliendo, y parece una mancomunidad y generar grandes proyectos, ¿no? Que favorezcan a, por ejemplo, una empresa de aguas, ¿no? Inversión. Pero ¿cuál ha sido? Ha sido truncado por el gobierno, ha sido truncado por factores económicos y por factores políticos. ¿Se dan cuenta? No, más al contrario, debería generarse pactos entre las diferentes comunidades, municipios, mejor dicho, para generar inversión. Ahora hay un proyecto de la región metropolitana que está ya, me acuerdo, desde años, cuando hace unos 10 años debe ser, 10 años, cuando me estaba iniciando yo en tema municipal. Me acuerdo que había el proyecto de la mancomunidad de la región metropolitana que se sigue manejando hoy en día, que no se consolida. El tema de generar proyectos a partir del municipio de La Paz, El Alto, Pucarani, Laja, no me acuerdo cuál era, no sé si es Viacha, creo que, o Achocalla, no me acuerdo, uno de esos, generar un proyecto, porque son las conurbaciones que existen entre los municipios, pues se han unificado, se han unido, es decir, no hay límite de frontera, por ejemplo, en La Paz, El Alto, Viacha también, en Laja también con El Alto se está uniendo, y Pucarani, El Alto, se han dado cuenta, ¿no ve? Entonces, ya debería existir proyectos grandes, y eso implicaría pues ahí ejercer nuestras competencias establecidas en la Constitución, pero no se puede hacer por muchos factores que habíamos ido comentando. Entonces, se dan cuenta, hay bastante que analizar en el nivel autonómico, no es nomás, digamos, decir, tiene competencias y que haga, no, es más allá, más allá porque ahí empiezas a detectar las debilidades en la gestión pública. Hoy en día está existiendo nuevos alcaldes, nuevas alcaldesas, nuevos gobernadores, nuevos ejecutivos regionales que va a haber, y nuevos ejecutivos de las autonomías indígenas, regionales, campesinas, que tendrían que verlo en este sentido, pero habrá buena voluntad, pero el problema será pues plata normativa que deberíamos ir modificando. Entonces tiene que ser cambios más constitucionales, tendría que haber voluntad política, ¿no ve? Entonces, la mayoría del nivel central, ¿qué es lo que hace? Generalmente es pasarse la pelotita, ¿no? Te dice, el municipio tiene que hacer, la gobernación tiene que hacer, no es mi competencia, ¿no ve? Entonces, ahí, ¿qué vas a hacer si no tienes plata? Es como decirles a ustedes, sus papás, los que dependen de sus papás, yo te he inscrito a la universidad, yo te he inscrito al colegio, pues ahora tú ves qué hacer, ya no me interesa, la cosa es que tú me entregues resultados. ¿Se dan cuenta? Pero eso implica pues recursos económicos. ¿Para qué? Para cumplir esas responsabilidades, ¿no? Obviamente hay gastos. Entonces, yo quería plantearles desde ese punto de vista, digamos, las críticas que vamos a hacer. Entonces, me gustaría que al margen de los avances que vamos a tener nosotros del tema académico, pues hagan sus correspondientes análisis desde el punto de vista jurídico y del derecho político. No les estoy diciendo que hagan política, sino nosotros vamos a hacer nomás un poco de política. El tema jurídico está muy metido, porque va a ser el medio de trabajo. A partir de estas estrategias, pues vamos a dar respuestas en la gestión pública a los que van a estar en la vía administrativa, ¿no? Correspondería hacer esos análisis. O simplemente podremos ser simplemente meros juristas cumplidores de la ley y no debatimos sobre estos aspectos. Pues también podría ser el camino que van a seguir muchos, ¿no? Entonces yo les dejo a su criterio. O sea, a partir de esos comentarios del video que hemos hablado, yo quisiera que emitan
algún criterio, alguien quiera participar, algo que me he olvidado, alguna cuestión, ya para ir cerrando esta etapa. Luego más adelante vamos a tener otros videos un poquito más que van a profundizar y explicar qué es competencia, cómo se hace, pero en base también a las explicaciones que yo les di. O si no son videos, van a ser lecturas también, que espero también pueda servirse a ustedes para ir metiéndonos en el tema municipal. Yo les aclaro, antes del derecho municipal solo se hablaba de que es simplemente relacionado al derecho administrativo. Entonces, para trabajar en las entidades autonómicas tenemos que conocer pues el derecho autonómico. Entonces, estamos dando las bases nosotros para que ustedes puedan introducirse en ese ámbito. Pues el derecho autonómico ya se está volviendo un poquito más complejo y es amplio, ¿no? Por eso hay un viceministerio de autonomías, por eso hay un servicio estatal de autonomías que se encargan de hacer análisis en ese ámbito, ¿no? Ya que es un área, digamos, que recién en Bolivia se está analizando, se está viendo, ¿no? No se hablaba mucho de derecho autonómico, no se hablaba mucho desde el 2009, ya nos hemos estado introduciendo en esa área. Por si acaso en otros países, por ejemplo, como en España, cuando hablas de derecho autonómico, estás hablando también, te dicen de derecho constitucional. Entonces, muy ligado también a esos ámbitos en el aspecto de la gestión pública, ¿ya? Entonces, tienen un minutito, a ver si alguien quiere opinar, pues. Doctor, una preguntita, doctor. Sí, por favor. Buenos días. Una preguntita, doctor. El Comité de Vigilancia, doctor, ¿por quién es nombrado? ¿Y qué funciones específicas tiene, doctor? Ya. El Comité de Vigilancia nace pues a partir de dos normativas de la Ley de Participación Popular del 94, el 2003, 94, si no me acuerdo, y la Ley de Descentralización Administrativa del 2003. 4 se han ido consolidando estas dos normativas con la gestión de Gonzalo Sáenz de Lozada. Los comités de vigilancia tienen la obligación de verificar la inversión de los recursos. Tenían esa función antes, ahora ya cambió a otra función, ahora se la denomina control social, que es otra cosa. El comité de vigilancia podría participar directamente con las autoridades locales y decirles también qué quieren para su zona, qué quieren para su jurisdicción, y verificar también que no existen actos de corrupción. Por los comités de vigilancia vigilan que la platita, o vigilaban que la plata de nosotros, de los que aportamos los impuestos, pues se gasten de forma regular. Ahora se han generado los controles, ¿no? Los controles sociales, que en cierta medida pues tendrían que cumplir esa función, pero ya no hacen esa función. Ellos ya hablan de un control social, un control político, te dicen, al tema de la inversión, que parece similar, pero el tema del control social se ha desvirtuado, les decía, y se van a dar cuenta algunos. Por ejemplo, el control social va a asistir a las obras y su firma va a avalar esa situación. El control social va a estar en el tema de la elaboración del POA y va a avalar esa situación, un documento que va a ir al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya en vez de controlar la gestión pública, el control social se ha dedicado a ser parte del tema administrativo del municipio y ya pues está viendo sus intereses. Es la crítica que hemos ido siempre viendo ahí. Por eso pues muchos municipios, si se han dado cuenta, en la gestión de Chapetón, por ejemplo, ¿quién será en el control social? Las FEJUVES, que generalmente los comerciantes, transportistas, todos esos pueden ser, porque el municipio no puede reconocer uno y otro, te dice, pero han hecho otra estrategia, se han creado ese tipo de organizaciones, que es válida también. No hay un vacío legal en el sentido de reconocimiento a los controles sociales, no puede decir quién es control social y quién no es control social. Todos los que pertenecen a esas organizaciones, ¿no? Acreditarse obviamente por sus organizaciones, pues pueden fungir como controles sociales. Claro, puede haber mandatos, está bien. Entonces, generan sus organizaciones sociales paralelas, pues, y ellos son los que sirven también a la autoridad y hacen firmar, les dan el aval, todo, ¿no? Se dan cuenta, ya no están cumpliendo con lo que corresponde. Decir, controlar el gasto económico que hace el alcalde, que hace los concejales,
en temas de gestión pública, es decir, inversión, control social. No solo tiene que verificar los gastos, las cuentas, la asignación del PUA, el control social tiene que decir, a ver, en esta gestión se ha invertido distrito 1, 2 y 3 al año, a ver, ya no se va a invertir por tema, ¿no?, de igualdad, de equidad, aquí ya no, ya tiene, se va a invertir distrito 4, 5, 6, 7 más, digamos. Al otro, 8, 9, 10. ¿No? Tiene que buscar, digamos, una forma equitativa de que los recursos económicos del municipio sean invertidos. Ya más o menos esa sería la lógica, porque siendo más específicos, ahora esta nueva normativa del control social, antes de nominar al comité, que era más específico en su norma, en sus funciones, los comités de vigilancia, es muy genérica. Es verdad, muy genérica. Entonces, por eso dice que el nivel autonómico deberá generar sus propias leyes de control social. Y ahí deberían especificar las formas y quiénes y cómo se va a controlar. Y con relación a eso, de los quienes, yo les comento, la mayoría que he leído de las normativas de control social, eso dicen, son reconocidos como control social todas aquellas organizaciones sociales dentro del municipio, ¿no? Organizaciones sindicales, comerciantes, campesinas, de transporte, tal, así, nada más. Funciones: controlar ¿no?, la gestión pública del alcalde y los concejales, y sus funcionarios, dos, la ley municipal, ¿no? Tienen derecho a pedir informes de petición cada 6 meses. Están obligados en entregar la información al alcalde, sus funcionarios y concejales. Entonces, solo te va a dar esos detalles en la normativa. Y el control social tendría que revisar esa información, comparar con lo que está ejecutado y presupuestado y ver si hay algo irregular o una mala inversión. Si hay algo irregular del control social, pues tendría que ir a la Contraloría y decirle, aquí está, aquí hay algo irregular, con documentación, copias legalizadas, todo. Y el proyecto, bueno, esto está mal, ya verá la Contraloría si corresponde, pues, ir a una auditoría especial o inclusive directamente, pues, se denuncia a la Fiscalía, ¿no? Eso. Ahora, los comités de vigilancia, por eso, tenían la función lo mismo, de controlar el tema económico, participar. Entonces, no estaba muy claro en el tema de las denuncias, nada. No había algo muy claro con relación a quiénes eran, a reconocer, por ejemplo, a todas las organizaciones sociales. Los comités de vigilancia tenían que ser designados por sus instituciones. Sabías quiénes eran, sabías que tenían un presupuesto y sabían que tenían que trabajar y verificar también de que la plata del Estado se cumpla se invierta en forma, digamos, correcta. Hay una mínima diferencia, si se da cuenta, casi ambos son similares para muchos, ¿ya? ¿Alguien más? Doctor, una consultita más. Dígame. El nombramiento de estas autoridades, doctor, ¿cómo se hace? ¿Mediante designación? ¿Mediante elección? No sé, doctor. Esa es mi pregunta, doctor. ¿El control social o el del comité? El comité ya... Los comités de vigilancia, bueno, ya no. Antes se hacían entre las organizaciones sociales, ya no está en función. Pero en el tema de los controles sociales, pues, hay dos formas, estimado. Yo veía en los pequeños municipios, por ejemplo, y aquí veo en algunos lugares, se designan en ampliados, se designan en sus congresos internos y dicen, es el control social que va a trabajar con usted. Pero veía también en otros municipios por ahí, la ley también te faculta y dice, todas las organizaciones sociales son control social. Entonces, con que pertenezcas a una, digamos, a una organización sindical, ya sea comerciantes, transportistas, algo, y estás debidamente acreditado, obviamente puedes fungir como control social. Funges como control social y tendrían que darte las puertas abiertas, ¿no? Entonces, esas dos lógicas tendríamos que manejar. Por ejemplo, ahora en el tema de las transiciones, por ejemplo, hay el control social
en las transiciones, ¿no vemos que están haciendo de los municipios? Las organizaciones sociales están mandando representantes que han designado ellos, ya sea su directiva, ya sean un ampliado, y han designado a el tema de la transición social o por fines políticos o afines, ¿no? Han enviado esto. Entonces, no hay muy claro quién puede designar, quién es, cómo puede dar legalidad a la institución. Lo cierto es que hay que respetar, ¿sí?, a los controles sociales que están debidamente acreditados por una organización sindical. Esa es la lógica. A eso se refiere. Está un poquito tenemos vacíos en ese aspecto. Habría que revisar la ley autonómica de cada municipio, porque tienen pues sus leyes de controles sociales en cada municipio que puede ir variando, pero como les decía, la mayoría que vi era muy genérica y desconocía todas las organizaciones sociales, y ellos pues a título podían asumir, digamos, ir a controlar, fiscalidad, algo que les genere interés. Digamos, si me interesa, digamos, en el tema de transporte, están queriendo, digamos, aumentar los pasajes, impuestos, cualquier cosa, yo puedo ir con mi sindicato y en mi control social, yo también quiero ver por qué, cómo es el procedimiento, todo puedes reclamar. Tema de comerciantes, lo mismo. Entonces, ahí, por eso te decía, está una normativa muy ambigua. Entonces, lo correcto sería, para evitar confusión, y estén todos tranquilos, sería que cada sindicato, cada organización diga quién es su representante a control social, con funciones específicas. Pero eso no limita a otros que también vayan a fiscalizar y a controlar. ¿Se da cuenta, no ve? Entonces, falta llenar esos vacíos. Doctor, quizá complementando por lo que voy viendo, doctor, mi nombre es Flora Callisaya. Doctor, normalmente el control social acá en la ciudad del Alto se eligen en la reunión o ampliados de presidentes que hay en cada distrito. De ahí es de donde salen los controles sociales, de ahí se eligen. Ahora, en las comunidades también es de la misma forma, a nivel de central agrarias o bien a nivel sindical de secretarios generales. Es lo que he podido observar en estos años que he ido viendo. Es donde, en ahí se eligen, doctor. Bueno, nuestras autoridades en las comunidades son elegidos en un ampliado. Ellos son nuestros portavoces a nivel municipal o distrital. Entonces, y ahí es nuevamente que se eligen para que salgan los controles sociales. Solamente eso, doctor, para argumentar. Sí, no, está bien. Como les decía, algunos se eligen en sus ampliados, sus formas de elección directivas, pero no ocurre en todos los casos, estimada compañera. Yo les digo, cuando vienen, ¿no?, al municipio o a un determinado municipio, vas, te dicen, somos el control social, sí, está positivo, está todo bien, se los recibe, pero ¿qué pasa si aparece alguien de otro sindicato, de otro lugar, de un grupo gremial, de un determinado gremio, mejor dicho, y te dice, a mí, por ejemplo, yo también soy parte del sindicato y la ley me permite no hacer el respectivo control social? Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Le vas a decir, no es control social, tu acreditación, sí puedes hacer eso, pero en la normativa, les aclaro, en la normativa nacional, bien claro te dice, el municipio, el tema de las entidades, digamos, las autoridades, no pueden decir quién es control y quién es control social. Entonces, como es parte de un sindicato y lo reconoce también la ley, tienes nomás que darle el espacio libre. Puede haber pugnas internas, sí, entre ellos puede haber. Yo les decía, por ejemplo, por eso, en el municipio de Alto, ¿qué ha pasado? Grupos se han nombrado, se nombran controles sociales, hacen todo eso, y algunos inclusive ni les nombran y van al municipio, pero sí están acreditados como organizaciones sociales. Entonces, ahí hay que darles nomás el espacio que corresponde, porque la ley reconoce a todas las organizaciones sociales, y eso implicará, haciendo un análisis, que si tú eres parte del sindicato, pues
obviamente, y automáticamente, como la ley me reconoce, pues me hace automáticamente un control social. ¿Se da cuenta? Ahora, esa costumbre de que existe control social, evidentemente hay en las comunidades, hay aquí en los municipios, hay en los distritos zonales, pero se van a ir dando cuenta que en la práctica va a ir cambiando todo eso. En la práctica ya es otra cosa. En la práctica parece control social, sí, pero pueden también, te dice la normativa nacional, que otras organizaciones pueden controlar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco del vacío. Entonces, si bien tiene sus representantes legales, ahí también pueden las organizaciones participar como control social, aunque puedan refutar lo que sea, pero tampoco puedes decirle no. No puedes decirle no. Entonces, gracias también por la complementación, pero hay que aclarar también qué sucede eso en la realidad. Por eso yo les decía, desde el punto de vista jurídico, entonces nos deja un poquito a nosotros de los que hemos ido ejerciendo los vacíos y te genera conflicto en la vía administrativa. Tú no eres control social, te dice, no, pero yo soy reconocido aquí. ¿Y qué dice la ley? Soy control social. Todas las organizaciones, dice su ley, y textual dice, pues todas las organizaciones sindicales, ¿qué vas a hacer? Al margen, digamos, de las designaciones internas. Otra cosa que será que algunos estén mejor organizados y otros no, pero hay ese tipo de situaciones que hay que también saberlas, responder de forma adecuada cuando ya estén en las funciones. Gracias también, pero por la complementación. ¿Alguien más quiere? Doctor, muy buenos días. También, Doctor, muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Doctor, tal vez complementar algo de control social. Entonces, en todo caso, como usted explicaba, doctor, hay una asociación, no sé si asociación o hay una organización de controles sociales a nivel nacional. Entonces, esta organización que son de controles sociales a nivel nacional, inclusive creo que nombran a nivel departamental, incluyendo a nivel municipal. En el caso del Alto, yo tengo entendido que todos los controles sociales hacen una reunión y eligen a uno, que es la cabeza de todos los controles sociales a nivel del Alto. Que yo sepa, a nivel departamental también hay otro, a nivel nacional hay otro. Entonces, usted nos explica que estos controles, yo tenía entendido que esto eran de las juntas vecinales más que todo, o de organizaciones que tengan que ver con eso de las juntas vecinales, ¿no? Yo tenía entendido que era de esa manera, pero a lo que usted ahorita nos está explicando, en sí control social sería de cualquier gremio o de cualquier organización social que haya en este caso, ¿no, doctor? Sí, que tendría que tener un interés, por ejemplo, yo les decía, del transporte, por ejemplo, usted, digamos, tiene un interés allá, puede ir pues, a hacer el respectivo control al tema de lo que le corresponde. Evidentemente, ese tipo de organización de controles sociales no prevé pues, la normativa. Nunca se ha previsto que exista pues, un control social a nivel nacional, a nivel departamental. Y aclaro también que inclusive existen controles sociales que fiscalizan, pues, al órgano judicial, que fiscalizan al órgano ejecutivo, que fiscalizan a los juzgados, a los jueces en las designaciones de notarios. ¿Sabían esas cuestiones de los controles sociales? Entonces, ¿cómo son designados estos controles sociales? ¿Se dan cuenta? No nos limita la normativa. Por ejemplo, ¿quién va a fiscalizar al órgano judicial? ¿La asociación de abogados? ¿Colegio de abogados? No. Entonces, no es necesario ser parte, te dice. Entonces, yo he conocido bastantes, digamos, compañeros, digamos, del gremio, más que todo de comerciantes, que fiscalizaban, pues, eran controles sociales en el ámbito, por ejemplo, del tribunal de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, habían tenido control social, yo no sabía. Yo también me enteré hace unos 2 años, imagínense, porque parece que el control social era simplemente al tema de la gestión pública en municipios y gobernaciones a nivel nacional, y obviamente los ministerios porque manejan la plata. Entonces, el control social se ha ido ampliando también y había existido controles sociales en otros ámbitos también que muchos no comprendemos aún cómo están funcionando y cómo es la elección. ¿Te dan cuenta? Se está generando de forma también espontánea esa forma de control social. Por eso te decíamos, antes el comité de vigilancia era simplemente municipios y el tema de las gobernaciones que ya querían incursionar, pero municipios, y ahí trabajaba inversión plata.
no había más en otro ámbito. ¿Se dan cuenta? Pero ahora el control social, que dice que es parte reconocida a nivel constitucional para el tema de impulsar la gestión pública. Entonces, va a estar nomás en todos los ámbitos de la gestión pública del gobierno, del Estado. ¿Qué les parece? Entonces, ahí también, no sé si estamos transgrediendo la función del control social, no sé si estamos confundiendo, porque yo recuerdo que esos amigos, miren, no les voy a decir, me decía, doctor, hay el tema para los notarios, yo soy control social, tengo ahí, entonces tengo mi espacio, entonces si usted quiere charlamos y rapidito vamos a hablar y ni la convocatoria lo van a verificar. Así, esa es la realidad, se dan cuenta, el control social ha tenido tanto poder que ya hasta es parte del sistema, por decir, parte del sistema, ya no es parte externa que controla, sino ya se han metido parte del sistema, no sé si decirlo corrupción, pero de las malas mañas administrativas que ha regido y sigue rigiendo pues a nivel del Estado. Entonces, eso es la realidad. Por eso yo les decía ¿no? a la señorita que antecedió, sí, se escoge en tales lugares, evidentemente en ciertos momentos se escoge, pero va a haber en algunos momentos que no se va a consolidar esa forma de organización. Simplemente aparecen los controles sociales, no saben de dónde, no, será por su conocimiento. Y van a ir dándose cuenta que cuando hay rendición de cuentas, vayan a una rendición de cuentas, invitan controles sociales y dicen, y organizaciones también de esa jurisdicción. Entonces yo puedo ir aquí, digamos, una rendición de cuentas del Ministerio de Economía, digamos, puede ser un sindicato, pero ahí está su control social, pero me va a tomar en cuenta porque yo represento también a la sociedad, ¿ok? Y también en cierta medida soy control social, no específicamente después los controles sociales. Entonces, eso da a entender la ley. Entonces, parece que estamos interpretando un poquito más del control social. Justo tenemos un tema sobre eso, lo vamos a profundizar. Entonces, ya por usos y costumbres, ya mucha gente ya dice, ya control social, ¿quién va a ser? Tenemos siempre la lógica de organizarnos internamente nosotros aquí. Entonces, ya, ¿quién va a ser control social? Tú te vas, tú. Allá vamos a tener una organización macro, digamos, a nivel departamental y a nivel nacional, y somos control social. Eso es por un tema de político, eso es por un tema más que todo de tener cierto control de ciertas cuestiones. Yo les hago notar ese detalle. Entonces, a perder la esencia. El control social debería dedicarse simplemente a coadyuvar a la gestión pública y no a actuar en elementos políticos. Pues ya te vas organizando de aquí a allá, ya te metes en temas políticos y ya les van a salir que soy control social y les van a ofrecer cargos. Pues esa es la realidad, estimados. Entonces, esa normativa nacional, por eso dices así un poco ambigua, y ha ido generando este tipo de organizaciones. Y va a seguir generando diferentes interpretaciones. Algunos no van a compartir que el control social es así, algunos vayan a las comunidades y a todos, cuando van a ejercer funciones, les van a decir, sí, ellos son los designados para esta tarea como control social, pero todos somos control social aquí, todos somos de la organización social, porque el control social se les manda, dice, para temas específicos en algunos municipios. Por ejemplo, controlar la gestión, digamos, el tema de la transición municipal, está designado como control social. Esta gestión tú vas a estar designado para el control social para esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya han ido haciendo interpretaciones de acuerdo ya sea tal vez a sus necesidades o a los vacíos, en base a los vacíos jurídicos que tengan. Entonces, pero la idea de fondo tendría que ser mejor siempre la gestión pública, no velar los intereses públicos. Por eso un poquito hasta a mí me sorprendió yo hace 3 años o 4 años ya había el tema del control social, del tema de la magistratura, de los consejos de ¿se dan cuenta? Y que uno no sabía. Mire, me están ofreciendo un lotecito aquí en la zona California. Esa debe ser. California, ¿no? Ya, entonces estamos terminando con ese debate del control social. Entonces, eso no implica, digamos, que exista que el control social todo sea negativo. Evidentemente existe personas que fungen bien, que asimilan bien lo que corresponde a su trabajo. Entonces, si alguno es control social,
aquí pues cuéntenos sus experiencias de cómo le ha ido y cómo también han dado la interpretación en el lugar que está haciendo el control social, ¿no? O simplemente lo están llamando para hacer las firmas respectivas y avalar las obras. A veces eso hacen las autoridades, ya, tú eres control social, vení, toma esto, ya, fírmamelo. A ver, entonces, esa es la realidad que quería comentarles del control social. Más adelante, evidentemente, que hay un tema dentro del municipio que es el control social, de forma un poquito más detallada y en base a la normativa, ¿no? La 341. Entonces, y ahí analizar alguna que otra normativa municipal si corresponde, claro, siempre cuando ustedes tengan la voluntad, van a ir viendo que son genéricas las normas. A ver, busquen hacer una ley de un municipio de control social, es una ley fundamental que tendría que tener toda entidad autónoma. Busquen y léanla y comparen del nivel nacional, que la mayoría no tiene muchas diferencias. Ojalá alguno ya haya ido desarrollando más bastante sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, ha habido todas esas cuestiones. Se dan cuenta en el tema de la autonomía, entonces va a estar relacionado a diferentes cosas, competencias, constitución, normativas, el control social, que no solo se mete en tema autonómico, sino se va a meter en diferentes áreas también de la gestión pública del Estado. Entonces, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta al momento de hacer los análisis correspondientes. Entonces, lo que yo les estoy comentando, aclaro, en base, digamos, a la experiencia que he tenido y en base a la normativa también, que estamos avanzando, no me estoy inventando. Ya entonces, pues les decía, puede ser que haya cambiado, puede ser que esté cambiando en nuestros últimos 3 años que ya no he estado ejerciendo en el tema municipal, puede ser que haya cambiado algunos, pero no creo. La función se repite, lo mismo se repite en la mayoría de los municipios, ¿no? Con pequeñas modificaciones. Entonces, para ir terminando, ¿alguien quiere comentar y responder la pregunta si somos un país con autonomías? ¿Qué nos falta? ¿Debilidades? En base, o quieren hacer un resumen del video que han visto ustedes. Veía manitos que estaban levantando, pues háganlo. Buen día, doctor. Dando a conocer el resumen del video, ¿no? Y al final, ¿no? Nos estaba dando a conocer lo que es el federalismo, ¿no? Pero tiene mucha razón, doctor. Aquí todo está politizado, doctor. Y está centralizado. Tiene mucha razón el video porque directamente cualquier persona que está relacionado con el carácter político y no tiene conocimiento está llegado a lo que es ¿no? Lo que nos estaba explicando las autonomías, doctor. Eso en resumen, doctor, lo que puedo sacar. Gracias por el aporte. Sí, no, te dando cuenta, todo está ligado a lo político. Yo le digo derecho político, hablando más específico, ¿no? Busquen a ver qué es derecho político y se van a entender a lo que me refiero. No quiero decir política ni ciencia política, quiero decir yo derecho político haciendo una diferencia, ¿no? Todo está relacionado a eso. El manejo del Estado, la gestión pública siempre está relacionado a la política y el tema del control social lamentablemente está igual relacionado a la política. Todo está politizado aquí. Eso nos perjudica un poquito en la gestión pública y ese que nos olvidemos también, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional, ¿no ves? Los resultados que emiten los fallos a veces son resultados políticos, los fallos de los juzgados. Entonces, ahí tendríamos que ir tratando de cambiar y que exista una verdadera autonomía, que el principio de división de poder o división de funciones, como la llaman algunos, se aplique pues aquí en el Estado boliviano. Independencia, dice, no, coordinación, te dice, entre los diferentes poderes del Estado, independencia. No se cumple esa lógica del principio de división de poderes que presumo deben estar llevando en constitucional. ¿Qué implica eso, no? Entonces, ahí nomás hay que ir comprendiendo todas las áreas del derecho para ir comprendiendo a profundidad. No es todo el derecho, si se dan cuenta, todo se relaciona. Este autonómico va a estar relacionado con derecho constitucional y va a estar relacionado con administrativo. Entonces, constitucional lo ve como complementos a estas ramas, ¿no? A estas áreas que están llevando. Constitucional se va a relacionar
también con un poquito de tema del derecho penal, de derecho fundamental, de civil. Inclusive en el tema autonómico vamos a ver poquito cuando entremos a las autonomías indígenas, originarias, campesinas, un poquito más complejo, voy a tratar de hacerlo simple, en el tema de la facultad jurisdiccional que tiene la autonomía indígena original campesina. ¿Qué es, qué es la competencia jurisdiccional? Implica pues que pueden resolver casos contravenciones en su jurisdicción y tienen pues pueden ser ya tomadas como cosa juzgada. ¿Se dan cuenta? Ahí también está relacionado un poquito el derecho autonómico relacionado a las competencias. Entonces es bastante amplio, si se dan cuenta. Todas las áreas del derecho, la sociología que ustedes están viendo, que a veces dicen, no pasa nada de esa sociología, no pasa nada autonómico, también dirán algunos, aquí tengo que priorizar yo civil, tengo que priorizar constitucional y criminología, estos me van a servir y esos me van a dar, no, todas esas relaciones, estimados, y hacen que generen una especialidad a futuro en nosotros. A modo de sugerencia les planteo, o yo les digo que tomen en cuenta nomás todas las materias que tienen que tomar aquí en la carrera de Derecho. Con deficiencia sí, pero solo tratamos de darle lo mejor, ¿no? Ahora, creo que tenemos un poquito de tiempo, vamos a avanzar lo que es la autonomía regional. La autonomía regional, estimados, ustedes pueden ver en pantalla que, miren, nos dice que la autonomía regional, según el artículo 280, está conformada no por varios municipios, te dice, o provincias que tienen cierta continuidad. Entonces, estas tienen que tener una característica, deben compartir cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas. Entonces, tienen que tener pues un vínculo, ¿no? Ya sea por el tema de la cultura, básicamente, la tradición. Eso es uno. Esta autonomía regional tiene que estar establecida en un solo departamento. ¿Qué es decir? No puede la autonomía regional dividir o se puede estar en dos departamentos. Por ejemplo, tenemos la autonomía del Gran Chaco, estimados. Esta autonomía del Gran Chaco, por ejemplo, del Gran Chaco, ¿qué pasa con esto? Está en el territorio de Tarija, en el departamento de Tarija. Ahí tenemos, ¿no?, que tiene fronteras con otros departamentos y tiene pues cierta afinidad, un poquito ahí con esos departamentos, pues el Chaco se extiende más allá un poquito a Santa Cruz, ¿no? Y imagínense que pueda la autonomía regional ir más allá de la frontera del departamento. Eso podría generar un conflicto. Entonces, por eso la Constitución establece que la autonomía regional solo debe establecerse dentro de los límites del departamento y cuyos requisitos es que estas deban compartir cultura, lengua, historia, economía, ecosistema. ¿Por qué? Para mejorar su calidad de vida, y se presupone que en esa región, digamos, va a generar cierto nivel de identidad. Es decir, tienen algo que les diferencia de los demás. Pero no es una identidad, digamos, que va a buscar la separación, sino una identidad, la idea es revalorizar por el principio de la pluriculturalidad, interculturalidad que habíamos hablado. Entonces, es revalorizar y que mejoren sus condiciones de vida. Eso es uno. Aquí pueden ver en pantalla, ustedes, y dice, ¿no? Autonomía regional se constituye por la voluntad de los ciudadanos para la planificación y gestión de desarrollo integral, sobre la base de un plan y desarrollo regional. Entonces, comparten vínculos, sí, pero para hacer una autonomía regional, nos dicen en ese párrafo, debe existir un referéndum entre esos municipios. Deben aprobar la autonomía regional mediante referéndum. Debe haber un procedimiento, obviamente coordinado con el órgano departamental electoral, en el cual les llamen, ¿no?, a votar y dirán, ¿queremos ser autonomía regional, sí o no? Si responde 50+1 el sí, pues ya están camino a convertirse en una autonomía regional,
obviamente implica varios procedimientos establecidos, ¿no? Ahí tienen que coordinar, yo les digo, con el viceministerio de Autonomías, tienen que coordinar con el departamento, por si acaso, donde van a ser una región, y tienen que coordinar también de forma interna con sus organizaciones sociales para que todo este proceso avance. Ahí abajo pueden ver, dice, el gobierno autónomo regional está compuesto por, ahí ven dos elementos, asamblea regional y órgano ejecutivo. Aquí hay algo interesante y espero que lo tomen en cuenta, es que la asamblea regional solo tiene facultad normativa administrativa y fiscalizadora, ¿no? En el ámbito de las competencias que le sean conferidas. Y analizamos. Facultad normativa administrativa. Significa que no va a tener la facultad legislativa, es decir, no va a hacer leyes, pero sí puede sacar resoluciones administrativas, pueden ser internas o de cumplimiento para toda esa jurisdicción, siempre y cuando eso esté establecido en su estatuto autonómico regional. ¿Me han comprendido entonces? No tiene facultad legisladora. ¿Por qué no tiene esa facultad legislativa? Porque, digamos, la autonomía regional que pertenece al mismo departamento puede generar una ley, el departamento otra ley, entonces pueden ser similares, te dice, va a ser insulso sacar, o pueden contradecirse. Entonces, como es de la misma jurisdicción, no puede haber ese tipo de contradicciones, por lo tanto, no puede haber, no puede tener la facultad legislativa. Pero, ¿de dónde, con qué normativas va a regirse en la asamblea regional, en la autonomía regional? Pues, te dice que la autonomía regional tiene que tomar en cuenta las leyes autonómicas departamentales, es decir, que va a reglamentar y ejecutar las leyes autonómicas departamentales y en base a eso va a trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene facultad legislativa porque no necesita, tiene que tomar en cuenta las normativas del departamento y en base a eso tiene que hacer su gestión pública. Facultad fiscalizadora sí tiene porque tiene que fiscalizar al ejecutivo, al que va a manejar la plata, los recursos, y tiene que verificar dónde se va a realizar la inversión. Estamos hablando de una fiscalización política, lo que yo siempre les digo, fiscalización política. Es otra cosa personal del alcalde, de las autoridades. Fiscalización política, lo mismo que el control social les decía, pero aquí les llaman fiscalización política, es pues que estos asambleístas regionales verifiquen que la inversión sea pues realizada de forma equitativa, es decir, que se haga obras en cada municipio de forma equitativa, no que un municipio sea beneficiado, ¿no? Simplemente tiene que ser, por ejemplo, en el caso de Gran Chaco son 3 municipios, tengo entendido, los cuales entonces tienen que hacerse inversión de la plata que tiene en los 3 municipios, no solo en uno. Ese es el tipo de fiscalización. Obviamente, si encuentran actos de corrupción, malversación de fondos, irregularidades en el tema económico, pues 2 cosas pueden ser: remitirlo pues, a autoridad y estarían cumpliendo con sus funciones, ¿no? Para no tener problemas de incumplimiento de deberes más adelante, si no, reglamentaria y ejecutiva, ¿no? Entonces está a la cabeza el ejecutivo regional y quien deberá ser electo por la asamblea regional en la forma que establezca el estatuto autonómico. ¿Se dan cuenta? Mejor dicho, tengan su estatuto regional, porque ahí nos va a dar las bases de cómo se va a consolidar su ejecutivo regional, ¿no? Entonces, puede ser también que por ahora, de forma supletoria, sea pues que el ejecutivo regional también se puede elegir a través de procedimientos internos o inclusive del voto. Entonces, ya dependerá de su estatuto, ¿no? Cómo lo van a ir organizando, siempre y cuando no vaya contra la constitución política del Estado. Facultad reglamentaria, que implica que el Ejecutivo va a reglamentar las leyes del departamento, leyes autonómicas departamentales. No va a reglamentar lo que haga la Asamblea Regional porque no tiene facultad legislativa, eso habíamos aclarado. Y facultad ejecutiva,
implica manejo de la cosa pública, implica manejar la chequera, implica inversión pública. Entonces va a manejar toda la platita que tiene esa autonomía. Si se dan cuenta, entonces el funcionamiento va a ser diferente al nivel departamental, tiene sus propias características, ¿no? Ahí pueden ver en pantalla ya algo más específico que nos dice. En la región, a iniciativas de los municipios que la integran, podrá constituirse una autonomía regional previo al referéndum en cada uno de estos. Ellos dirán, sí, pues, si aceptan, será una autonomía. El órgano deliberativo departamental conferirá sus competencias por 2/3 de votos sobre los miembros. Bien, entonces, ¿quién va a dar las competencias a la autonomía regional? Pues es a través de una ley departamental. Ustedes saben muy bien que la autonomía departamental tiene competencias exclusivas. Entonces, ellos dirán qué competencias van a tener la autonomía regional. Les van a ceder ciertas competencias para que ellos puedan trabajar, van a compartir tal vez algunas competencias y algunas también van a ser exclusivas de la autonomía regional en base a sus propias características. Se dan cuenta, es un poco complejo, pero tiene que ser parte del análisis que tienen que realizar los que quieren ser autonomía, inclusive el análisis que va a haber pues del Servicio Estatal de Autonomía, el análisis que tendría que ver también del Ministerio de Autonomía, y hay el análisis de los asesores jurídicos que tendrían que participar en todo este procedimiento. Entonces, ahí en el último párrafo te habla de la potestad, no incluye la potestad legislativa, lo que les decía, no pueden hacer leyes, pero sí van a reglamentar en base ¿a qué? A las leyes autonómicas departamentales. Repite lo mismo este artículo 37 que está la autonomía regional, tiene que ir de acuerdo a la voluntad de quién, de los ciudadanos, ¿no? Aquí te habla para ser candidatos. Para ser candidato del órgano ejecutivo regional, pues se va a requerir por lo menos estar 2 años en esa jurisdicción, tienes que vivir mínimo de 2 años y tienes que tener 21 años, ¿no? Para ser ejecutivo regional. Por ejemplo, en el caso del gobernador, necesitas 25 años, se dan cuenta, 25 años para ser gobernador. Aquí para ser ejecutivo, es decir, igual como autoridad, como una autoridad que va a manejar los recursos, 21 años. Tu gestión va a durar 5 años, puede ser reelecto por única vez, no de forma continua, te dicen, ¿no? Esos parámetros hay que tomarlos en cuenta, especialmente en el tema de la edad. Y en el caso de del órgano deliberante de la Asamblea Regional, pues, ¿qué es lo que va a existir? ¿Qué va a existir en el caso de la Asamblea Deliberante? Pues igual tienen que haber vivido 2 años en esa jurisdicción, deben tener 18 años cumplidos hasta el día de la elección, te dicen, ¿no? 18 años ya reducen, ¿no? Para los asambleas regionales. El periodo de mandato también va a ser por 5 años y con derecho a reelección por única vez al mismo cargo, evidentemente. Después, ya es hasta ahí el tema de la autonomía regional, no hay mucho que hablar. Lo cierto es que en el tema de la autonomía regional tiene que haber cierto nivel de coordinación con el tema de la autonomía departamental. Coordinación, no en el tema de subordinación, coordinación en el tema de los recursos que se les va a inyectar del departamento a la autonomía regional y de las competencias que se les va a asignar. Recuerden, tiene competencias exclusivas el órgano, el departamento. Entonces le puede decir, mira, como departamento, nosotros te vamos a delegar estas competencias, te vamos a dar, digamos, la competencia en el tema de educación, en el tema de salud, también te vamos a dar competencias en el tema de ¿qué? Del cobro de impuestos. Puede ser relacionado a ciertos aspectos, tú los vas a hacer y nosotros no nos vamos a meter en eso, pero sí vamos a sacar las leyes y tú simplemente las reglamentas. En base a eso vas a tener que trabajar, te dice. Entonces, en Bolivia, yo les decía, solo tenemos una autonomía regional que es pues la del Gran Chaco, ¿no? Con 3 municipios que ahora está buscando desarrollar
su normativa autonómica, ¿no? Ya se verá pues los resultados de aquí unos 10 años, 20 años, si la autonomía regional ha tenido sus frutos. Recuerden que la del Gran Chaco generó su propia autonomía por el tema del petróleo. Había bastantes recursos económicos, decían, tenían identidad, entonces creo que podemos tener mejores condiciones de vida, te decían, invertir en los impuestos del IDH, entonces, mejor nosotros, entonces, por eso queremos el tema de la autonomía, porque ellos han dicho que había un centralismo también en el tema de Tarija. Tarija a nivel de la gobernación tiene su centralismo, entonces nosotros queremos desarrollar esta región que ha estado abandonada por mucho tiempo. Son los elementos principales en el tema de la autonomía regional, estimados. Ya la siguiente clase vamos a llevar un poquito de la autonomía municipal, vamos a ver algunos elementos nada más, porque la segunda parte del avance de la gestión es pues todo derecho municipal, entonces no vamos a profundizar también. Entonces, y vamos a ver, creo que el tema de la autonomía indígena originaria campesina y a ver cómo nos va también en nuestro análisis, ¿no? Y cómo también hoy en día se está fungiendo en la realidad. Una cosa es la formal y otra cosa es la realidad, ¿no? De la aplicación de la normativa, ¿no? Eso también hay que comprender, estimados. Entonces vamos a ir terminando esta sesión. Esta sesión, 10 minutitos antes, tengo que personarme a la universidad, pero quería pasar clases con ustedes, entonces ya si tienen algunas consultas, plantéenla en la siguiente clase, por favor, o si tienen algunas experiencias, algunas cosas que estamos aprendiendo, es dinámico nuestra sociedad, pues también la plantean la siguiente y así vamos a enriquecer todo lo que podamos, ¿no? Su docente, yo siempre les voy a decir, su docente no lo sabe todo, ¿no? El docente siempre está dispuesto también a aprender algunas cosas, algunos temas, ¿no? No significa que no nos ubiquemos del tema, eso también aclaro. Cuidado, cuando lo tomen a mal, dice que no sabe, pueden decir, ¿no? Lo que quiero decir es que quiero que participen y aporten con los conocimientos, con su experiencia que han tenido en este ámbito. Vamos a terminar con esto, estimados, que tengan un buen resto de mañana y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Gracias, doctor.